Desde hace ya varios domingos hemos estado exponiendo una serie de estudios sobre la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad. Como vimos en un sermón anterior, cuando usamos la palabra iglesia, no nos estamos refiriendo a un edificio, no nos estamos refiriendo a un conjunto de actividades religiosas, no nos estamos refiriendo siquiera a lo que sucede aquí los domingos en la mañana y en la tarde. La iglesia son personas que tienen una relación personal con Dios a través de la obra redentora de Cristo, personas que tienen una relación entre sí por el vínculo del Espíritu Santo. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es el tipo de relación que los creyentes deben tener con la iglesia de la cual forman parte. Aunque este es un asunto que ya hemos tocado en algunos de los sermones anteriores, en el día de hoy nosotros queremos enfocarlo más ampliamente. Si pensamos en la iglesia como un gran círculo, nosotros diríamos que algunas personas que profesan ser creyentes se mantienen fuera del círculo. Estos no pertenecen a ninguna iglesia. Son agentes libres dentro de las filas del cristianismo. Por supuesto, yo aclaro, no me estoy refiriendo a una persona que se ha convertido, que tiene intenciones de formar parte de una iglesia local, pero por el procedimiento que esa iglesia lleva, como pasa en medio nuestro, todavía no es miembro. Aquí estamos hablando de una persona que profesa ser cristiana, no es miembro de ninguna iglesia y no tiene la menor intención de serlo. Estas personas están fuera del círculo. Otros sí pertenecen a la membresía de una iglesia local, pero sin estar completamente comprometido con ella. La iglesia no es una prioridad en su vida. De esto podemos decir que se mantienen en la periferia del círculo. Y por supuesto, están también aquellos que se encuentran inmersos en el centro mismo, manteniendo un compromiso apasionado con su iglesia local. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Comprometidos apasionadamente con la comunidad de gracia. Lo que yo quiero que veamos en esta mañana es la forma como se manifiesta este compromiso apasionado de los creyentes con la iglesia. Es posible que muchos aquí no puedan definir con precisión lo que significa estar apasionado con algo o estar apasionado con alguien. Pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han experimentado esa pasión alguna vez. Y puede ser que muchos en el presente estén experimentando esa pasión. El diccionario de la Real Academia define el término pasión en el sentido que nosotros estamos dando a esa palabra en este sermón como inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona y también apetito o afición vehemente a algo. Fíjense, no se trata simplemente de un deseo. Aquí estamos hablando de una inclinación dominante, una inclinación vehemente. Algunos tienen ese tipo de relación o de pasión por los deportes, por ejemplo. Hay personas que son apasionados con los deportes. Otros son apasionados por la tecnología, otros por la literatura, otros por la música o por alguna persona en particular. Ahora, en el Nuevo Testamento se da por sentado que los creyentes deben tener ese tipo de pasión por la iglesia. Por la sencilla razón de que Dios la ama apasionadamente y Dios la colocó en el centro mismo de su plan redentor. La iglesia no es el plan B de Dios. Mataron al Mesías. Ahora viene el plan B. No, la iglesia no es el plan B de Dios en los decretos redentores de Dios.
Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Él hizo todo lo que hizo, no solo para salvar individuos, sino para formar una iglesia. Exhortando a los esposos en Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo les dice que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es bueno subrayar aquí que nadie conoce mejor a su esposa que Cristo. Cristo conoce a su esposa. El amor que Él tiene por la iglesia no es el resultado de la ignorancia, no es el resultado del engaño. Hay personas que mientras están tratando de enamorar a la otra sacan su mejor cara. Después se casan y la esposa dice, es que ese no es el hombre con el que yo me casé. No, mi hermana, ese fue el hombre con el que tú te casaste. Lo que pasa es que en ese momento él te estaba mostrando su departamento de publicidad, pero ese era él. Bueno, lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que el amor que Cristo tiene por la iglesia no es el resultado de la ignorancia, no es el resultado del engaño. Él conoce perfectamente las debilidades de la iglesia. Mejor que tú, mejor que yo, pero aún así la ama y se ha comprometido a perfeccionarla hasta presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Alguien decía que la única persona que tiene derecho a desheredar a la iglesia y olvidarse de ella es Cristo. Pero sin embargo, Él ha decidido no hacerlo. Él ha decidido no hacerlo. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que alguien que profese haber sido salvado por Cristo al mismo tiempo mantenga una relación distante con esa iglesia por la cual Él murió y por la cual Él profesa en su palabra un amor incondicional? Joshua Harris, a quien estaremos citando inusualmente en este sermón, yo creo que hacía mucho tiempo que yo no predicaba un sermón con tantas citas, pero si él lo dice bien, mejor de lo que yo puedo decirlo, ¿por qué no usar sus propias palabras? En su libro Deje de coquetear con la iglesia, él dice lo siguiente: el argumento más fuerte que conozco de por qué usted y yo debemos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. Mis hermanos, decir que somos cristianos y no ser parte de ninguna iglesia local y no tener la menor intención de serlo en el futuro, eso es una contradicción de términos. En su agudeza tan característica, Spurgeon lo puso de esta manera, hablando de aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que no tienen la intención de pertenecer a la iglesia, porque ellos piensan que se puede ser cristiano sin tener que pertenecer a la iglesia. Él les pregunta, ¿para qué sirve un ladrillo? Para ayudar a construir una casa. De nada sirve que ese ladrillo le diga que sigue siendo tan buen ladrillo, aunque esté fuera echado en el suelo y no formando parte de una pared. Este es un ladrillo que no sirve para nada. Así que cristianos ambulantes, yo no creo que estén respondiendo a su propósito. Están viviendo en oposición a la vida que Cristo quiere que vivan y han de cargar con la culpa del mal que ustedes causen. Nos espera que un ladrillo esté colocado en una pared. Tirado en el piso, bueno, sirve para ahuyentar a los ladrones o a un perro, pero para nada más. El ladrillo se usa para algo. Y mis hermanos, estas son palabras serias que están más que apoyadas en las escrituras del Nuevo Testamento. Lucas dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, mis hermanos, no basta con pertenecer a la membresía de una iglesia.
si como quiera hemos decidido mantenernos en la periferia del círculo. No, la voluntad de Cristo para los suyos es que sean cada vez más semejantes a Él. Y Cristo no está en la periferia de la iglesia. Cristo ama a su iglesia al punto de dar su vida por ella. Así que, mis hermanos, no es en la periferia que debemos quedarnos, sino en el centro mismo, manifestando un compromiso apasionado con la iglesia local. ¿Y cómo se diferencian entre sí? Aquellos que están comprometidos con su iglesia de aquellos que no lo están. Joshua Harris señala 3 características de aquellos que apenas coquetean con la iglesia en vez de comprometerse apasionadamente con ella. En primer lugar, son personas que contemplan la membresía de la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. Yo soy lo importante. En otras palabras, estas personas van a la iglesia por lo que pueden recibir de ella. Recibir de ella en términos de interacción social, en términos de programas, en términos de actividades. La pregunta fundamental de estas personas es, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? En segundo lugar, los que se limitan a coquetear con la iglesia se caracterizan por su independencia. Dice Joshua Harris que estas personas van a la iglesia cada domingo porque es lo que se espera de un cristiano. Pero ellos se cuidan de no involucrarse demasiado, en especial con la gente. Estas personas no se ven a sí mismas como parte de una comunidad en la que ellos deben preocuparse por sus hermanos en Cristo, donde ellos deben poner sus dones, talentos y recursos en operación para beneficio del cuerpo. No, ellos no se ven así. Tales personas prefieren mantener a los demás a una distancia prudente. Ellos construyen buenas verjas a su alrededor, por aquello que citábamos la semana pasada. Buena verja hace buenos vecinos. Mantener a cada uno en su lugar. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, algunos porque en su orgullo creen que no necesitan a nadie. Y otros porque en su orgullo no quieren que nadie se les acerque para que no los vean tal cuales son. Alguien decía que el hombre es el único ser que se ve más chiquito mientras más nos acercamos a ellos. Mientras más usted conoce a una persona, más claramente verá sus defectos. Entonces hay personas que prefieren mantener a los demás a distancia para que no vean cómo son ellos en realidad. Ahora, a final de cuentas, en ambos casos es orgullo. Una tercera característica de los que coquetean con la iglesia, según Joshua Harris, es que mantienen un espíritu crítico. Un espíritu crítico. Al no tener una alianza fuerte con la iglesia, psicológicamente estas personas se sitúan fuera de ella, como meros observadores. Y por supuesto no tardará mucho tiempo antes de que comiencen a darse cuenta de los puntos que parecen débiles en la iglesia. Dice Joshua Harris, tratamos la iglesia con la mentalidad del consumidor, buscando el mejor producto por el precio de nuestro domingo por la mañana. Ya yo estoy dando un precio, me tengo que levantar los domingos en la mañana para ir a la iglesia. Yo espero que me den un buen producto. Dice él, como resultado somos inconstantes y no nos involucramos a largo plazo como el amante inquieto que busca siempre algo mejor. Me llamó la atención esa frase. Hay personas que tienen una relación así con la iglesia, como el amante inquieto, que siempre busca algo mejor. Varias veces yo he tenido la oportunidad de entrevistar a jóvenes de nuestra iglesia que han nacido aquí, han crecido aquí y ahora aspiran a la membresía de la iglesia. Y yo siempre les pregunto, ¿por qué tú quieres ser miembro de esta iglesia? ¿Es simplemente porque es la iglesia donde naciste, es la iglesia de la que son miembros tus padres, o tienes tú convicciones personales con respecto a la iglesia? Porque hay algunos jóvenes que crecen en una iglesia y siempre piensan, ¿qué habrá del otro lado? ¿Habrá algún otro lugar que sea mejor que este? Eso es natural. Ahora déjenme decirles, jóvenes, que hay muchas decisiones en la vida que no se pueden tomar haciendo una investigación
de varias cosas a la vez. Por ejemplo, imagínese un joven que se acaba de graduar del bachillerato, no sabe qué carrera estudiar, así que él se propone el siguiente plan de acción. Yo voy a estudiar primero ingeniería, luego voy a estudiar derecho, luego voy a estudiar arquitectura y finalmente voy a estudiar medicina, porque así yo voy a ver con cuál de las carreras me quedo. No, usualmente usted escoge una carrera. Puede ser que en el camino se haya equivocado y cambie, pero yo no me imagino una persona tomando 4 carreras para decidir con cuál se queda a final de cuentas. O usted se imagina una persona que dice, mira, eso de casarse con una sola mujer es un riesgo muy alto. ¿Tú sabes cuántas mujeres andan por ahí? Y tal vez yo me las estoy perdiendo. Yo lo que voy a hacer es que me voy a casar con 15, 1 año con cada una. Y al final voy a decidir con cuál me quedo. ¡No! Uno conoce una muchacha, uno examina esa muchacha, uno trata de ver cómo es y entonces toma una decisión. Lo mismo ocurre con la iglesia. Yo no tengo que conocer 50 iglesias antes de tomar una. Yo tengo que conocer la que estoy escogiendo. Si predica la palabra de Dios, si sus pastores tratan de vivir conforme a la luz de la palabra y un montón de principios que veremos en un sermón posterior. Cómo escoger una iglesia. Y también a veces cómo dejar una iglesia. Hay principios para todo esto. Hermanos, cuidados, no seamos como estos amantes inquietos que siempre buscan algo mejor. Ese no es el tipo de relación que Cristo quiere que mantengamos con la iglesia. Él está apasionadamente comprometido con la iglesia. Y esto es lo que Él quiere ver en cada uno de los suyos. Por supuesto, este tipo de compromiso genera muchas veces problemas. Ahora, ¿saben qué? Es precisamente en el contexto de esos problemas que se prueba la genuinidad de nuestra fe. Y más aún, es precisamente en el contexto de esos problemas que nosotros crecemos en gracia, que nosotros crecemos en nuestra vida espiritual. El pastor Mark Dever dice con respecto a esto, ¿quieres saber si tu nueva vida es real? Comprométete con un grupo local de pecadores salvados. Intenta amarlos. No lo hagas solo durante 3 semanas, ni durante 6 meses. Hágalo durante años y años y creo que descubrirá, como también otros, si tú amas a Dios o no. Comprométete a amar a un grupo de pecadores salvados. No por 2 semanas, no por 6 meses. Por años y años. Sigue diciendo Mark Dever, unirse a una iglesia local no lo salvará, es solamente la muerte de Cristo la que salva, Él solo y nadie más es nuestra justicia, pero si Él es en realidad nuestra justicia, si en verdad amamos a aquel a quien no hemos visto, esto se mostrará cuando amemos a aquellos a quienes sí vemos. El que no ama a su hermano a quien ha visto, dice Juan, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? ¿Saben que muchas personas piensan que 1 Corintios 13 es uno de los pasajes más sublimes del Nuevo Testamento? Y tienen razón. El problema es que muchas personas, cuando piensan en la palabra sublime, piensan en un poema tan lindo. No, 1 Corintios 13 está muy lejos de ser simplemente un lindo poema sobre el amor. Yo pienso que pocos pasajes son tan demandantes en la Biblia como 1 Corintios 13. Si hay algo que Pablo nos enseña allí, es que el amor es difícil. Si hay algo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 13, es que el amor crece en el contexto de problemas. Pablo comienza diciendo, el amor es sufrido. ¿Qué significa eso? Que el amor tiene la capacidad de aguante. Ofensas, malos entendidos, problemas. El amor es sufrido. Pero luego dice, el amor es benigno. Interesante. No se queda simplemente en decir, el amor es capaz de sufrir problemas. No, el amor es capaz de hacerle bien a ese que te da problemas. El amor no se queda simplemente en la pasividad de no me voy a vengar.
No, el que se queda solamente en ese renglón del amor está actuando como un maniquí. ¿Se han puesto a pensar en eso? Un maniquí no puede hacerle daño a nadie. ¿Alguna vez un maniquí te ha dado una bofetada? ¿Alguna vez un maniquí ha chismeado acerca de ti? No, pero el maniquí no ama. Porque él no hace ningún mal, pero tampoco hace ningún bien. Y lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13 es que el amor no se limita simplemente a no hacer mal al que nos hace mal, sino más bien a hacerle bien al que nos hace mal. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, es decir, el amor no lleva una lista de contabilidad. ¿Es fácil amar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y sin embargo, aún así sigue siendo verdad que la felicidad de un individuo es directamente proporcional a su capacidad de amar. A pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, voy a repetir eso otra vez, la felicidad de un individuo es proporcional a su capacidad de amar a otros. Como también es verdad que la ansiedad y el descontento son directamente proporcionales al tamaño de tu egoísmo, al tamaño de tu egocentrismo. Busca a una persona orgullosa, busca a una persona centrada en sí misma y has encontrado a un desgraciado. Esa es la clave de la desgracia, de la ansiedad, de la angustia, el estar centrados en nosotros mismos. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona que no es mansa, una persona que no es humilde, necesariamente será una persona desgraciada. No tiene descanso en su alma. ¿Y saben cuál es el contexto donde nosotros tendremos más oportunidad para cultivar la mansedumbre y la humildad? En la iglesia. En la iglesia. Sobre todo cuando tengamos que lidiar con las dificultades que seguramente surgirán en nuestro trato unos con otros, porque todavía somos pecadores salvados que no han sido glorificados. Pecadores salvados que no han sido perfeccionados. Así que mis hermanos, en vez de dejar de comprometernos apasionadamente con la iglesia por esas debilidades y por esas dificultades, esa más bien debe ser una de las razones de por qué debemos comprometernos apasionadamente con la iglesia. ¿Y cuál es el perfil de una persona que está apasionadamente comprometida con su iglesia? Pero Joshua Harris enumera 7 características, que nosotros veremos brevemente cada una. En primer lugar, las personas apasionadamente comprometidas con la iglesia pertenecen a la membresía de esa iglesia. Yo sé que esto suena demasiado obvio, y no voy a probar el punto por todo lo que ya he dicho. Hermanos, este es un asunto de sentido común. Así como nadie, absolutamente nadie puede llegar a ser un esposo modelo si primero no se casa, nadie puede ser una persona apasionadamente comprometida con una iglesia de la cual él no es miembro. Así que la primera característica es que una persona apasionadamente comprometida con la iglesia pertenece a la membresía de la iglesia. Algunas personas dicen, búscame la palabra membresía en el Nuevo Testamento. No la vas a encontrar, como tampoco vas a encontrar la palabra Trinidad. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia enseña que Dios existe en 3 personas. El concepto está allí, la membresía también. Es obvio que en el Nuevo Testamento las iglesias tenían una lista de las personas que pertenecían y las que no pertenecían. Y puedo citar muchos textos, pero solamente por citar uno. En 1 Corintios 5, el apóstol Pablo manda que saquen de la membresía a un individuo que estaba viviendo abiertamente en pecado de inmoralidad sexual. ¿Cómo podemos sacar de la membresía a una persona que primero no ha sido incluida en la membresía? Eso es imposible.
Más adelante, en 2 Corintios capítulo 2, parece que hablando del mismo caso, ahora Pablo dice, le basta a esta persona la reprensión hecha por la mayoría. Pregunta, ¿cómo yo puedo saber si la mayoría votó por algo en la iglesia si yo no sé cuál es el número de sus miembros? Y así puedo citar un montón de textos más. El Nuevo Testamento asume que todo cristiano pertenece a una iglesia. En segundo lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen de la iglesia su prioridad. Hacen de la iglesia su prioridad. Y la palabra clave aquí es compromiso. Compromiso. Ser miembro de una iglesia es mucho más que inscribir su nombre en una lista de membresía. Es tomar la determinación de comprometerse de todo corazón con esa iglesia local. Jim Elliot, que como muchos de ustedes saben fue martirizado en las misiones predicando el evangelio a los Aucas, dijo una vez, donde sea que estés, todo tu ser tiene que estar allí. Vive a plenitud toda situación que tú creas que es la voluntad de Dios. Vive a plenitud toda situación que tú creas que es la voluntad de Dios. Y ya hemos visto que es la voluntad de Dios que seas miembro de una iglesia si tú profesas ser cristiano. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, toma la determinación de estar allí con todo tu ser. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, lo más elemental es asumir el compromiso de involucrarte en las reuniones de la iglesia. Tanto en los cultos, los domingos en la mañana y en la tarde, a menos que una causa de peso te lo impida. Los miércoles a mitad de semana en el culto de oración. Hermanos, es preocupante que una persona diga ser miembro de la iglesia y sin ninguna razón de peso regularmente se ausenta de los cultos de oración. Eso implica que esta persona no ha entendido que la iglesia no puede hacer su labor si no es por la gracia y la misericordia de Dios. Y esa gracia se ruega y se clama en el culto de oración. Mis hermanos, es en el culto de oración donde se gana o se pierde esta batalla. Como es en el culto de oración donde uno se entera si nuestros hermanos en la fe están padeciendo algún tipo de problema. Pero no solamente los domingos en la mañana y en la tarde, no solamente los miércoles a mitad de semana. También las reuniones que requieren la presencia de la membresía. Y ustedes saben, mis hermanos, que nosotros no somos el tipo de iglesia que tiene un culto diferente todas las noches. No, de ninguna manera. Nosotros creemos que eso le hace daño a la vida espiritual de un creyente. Pero ser miembro de la iglesia significa asistir regularmente a sus reuniones. Significa estar allí cuando la iglesia planifica cualquier actividad, como la escuela dominical, por ejemplo, que es para el beneficio de los miembros de la iglesia. Una persona que dice ser miembro de la iglesia, pero regularmente se ausenta de sus reuniones, no solo ha comenzado a transitar por el peligroso camino que lleva a la apostasía, como vimos la semana pasada, recuerden Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y lo dice en el contexto de la apostasía, sino que también esta persona está enviando una señal confusa, tanto a los otros miembros de la iglesia, como a los inconversos que están fuera. Ven acá, esta persona está o no está. Es una señal confusa. Pero ese es solo un aspecto de este asunto. Tener la iglesia como una prioridad es tomar en cuenta cómo nuestras decisiones pueden afectar a la iglesia, o cómo nuestras decisiones pueden afectar nuestra relación vital con la iglesia. Decíamos esta mañana en la escuela dominical precisamente, a un individuo
se le presenta la posibilidad de un trabajo. Él tiene trabajo donde vive. Y con ese trabajo puede mantener a su familia de una manera decente. Pero ahora se le ofrece un trabajo en otro lugar, donde no hay ninguna iglesia a 500 kilómetros a la redonda. No va a poder involucrarse con una iglesia local. Tener la iglesia como prioridad es tomar una decisión no en base al sueldo que va a ganar en el otro trabajo, sino en base a la vida espiritual suya, que dejará de ser cuidada como debe ser cuidada, porque perderá un contacto vital con la iglesia. Eso es tener la iglesia como una prioridad. Ahora, antes de pasar al próximo punto, es importante que yo haga aquí una aclaración. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos de tener la iglesia como una prioridad, debemos tener en cuenta que la iglesia no es lo que sucede aquí los domingos. Yo voy a repetir eso una y otra vez, porque es sumamente importante. Esto no es únicamente la iglesia. Mis hermanos, nosotros somos iglesia las 24 horas de los 7 días de la semana. Tener la iglesia como prioridad no significa necesariamente vivir de actividad eclesiástica en actividad eclesiástica en actividad eclesiástica. No es de eso que yo estoy hablando. No, de ninguna manera. Ahora, cuando un hermano se está mudando y nosotros decidimos darle una mano, aunque eso signifique sacrificar mi tiempo personal de recreación, mi tiempo personal de descanso, eso es tener la iglesia como una prioridad. Ahora, yo me voy más lejos. Cuando dedicamos tiempo a nuestra familia, teniendo en mente que una familia fuerte y piadosa fortalece a su vez el testimonio de la iglesia y a la iglesia misma, eso es también tener la iglesia como una prioridad. Mis hermanos, Cristo dice que nosotros debemos tener el reino de Dios como nuestra prioridad número ¿cuál? Número 1. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. ¿Y de qué añadidura es que está hablando el Señor allí? ¿De un Lexus del año? ¿De una mansión? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cuál es la añadidura? La comida, la bebida, el vestido. Cristo dice, busquen primero que aún esas cosas que llamamos necesarias, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, mis hermanos, eso no significa que ahora todos los hermanos aquí deben dejar sus profesiones, deben dejar sus empleos y dedicarse al ministerio pastoral o dedicarse al ministerio de las misiones. No, lo que eso significa es que nosotros vamos a colocar el reino de Dios en el centro de nuestras vidas, de tal manera que todas nuestras decisiones serán tomadas primariamente en función del reino de Dios. Óyeme, mi hermano, cada decisión que tú vas a hacer no es cómo me beneficia a mí, ni mucho menos cómo me perjudica a mí, porque hay decisiones que nosotros debemos tomar por el reino de Dios que nos van a perjudicar. La pregunta primaria es, ¿cómo se relaciona eso con el reino de Dios? Y en base a eso tomaré mi decisión. Con respecto a mi vida familiar, con respecto a mi vida laboral, con respecto al uso de mi tiempo, con respecto al uso de mi dinero, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nada, absolutamente nada, compita con esa prioridad. En tercer lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia tratan, dice Joshua Harris, que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Dice Joshua Harris, los cristianos a menudo oramos por buenos líderes,
pero también debiéramos pedir a Dios que nos ayude a ser buenos seguidores. Sabía que Dios nos dice que mantengamos en mente nuestro propio interés al ser el tipo de seguidores a los que da gozo liderear. Es por tu propio interés. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 17? Someteos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta por vuestras almas, para que lo hagan con gozo, no quejándose, porque eso no les es provechoso. ¿A quiénes? ¿A los pastores o a la iglesia? A la iglesia. Pablo dice, hermanos, eso a ustedes. Bueno, Pablo, quien haya escrito la carta a los hebreos, eso a ustedes no les es provechoso. Y sí, este texto pone una carga impresionante sobre los pastores de la iglesia, porque nos recuerda que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por nuestro ministerio pastoral. Pero hermano, también pone una carga impresionante sobre los miembros de la iglesia. ¿Cuál es la carga? Ser el tipo de oveja que hace que los pastores disfruten su labor pastoral. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, de muchas maneras, pero voy a decir brevemente tres. En primer lugar, poniendo suma atención a la palabra de Dios predicada por los pastores, aceptarla, amarla y obedecerla. No la palabra de los pastores, la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan en su tercera carta, en el versículo 4? Dice, no tengo mayor gozo que este, que saber que mis hijos andan en la verdad. Esta semana tuve muchas visitas pastorales y de una manera curiosa, varias de las visitas pastorales y de las citas pastorales me mostraron hermanos que están caminando mejor. Y ustedes no se imaginan el gozo y la alegría que da a un pastor cuando ve a los miembros de la iglesia aplicando la palabra de Dios que les fue predicada. De verdad, mis hermanos, no tenemos mayor gozo que ese, que ver a nuestros hijos andando en la verdad. En segundo lugar, orando por vuestros pastores. Orando por vuestros pastores. Miren, mis hermanos, lo he dicho una vez, 1000 veces, y probablemente lo repita 10,000 veces más, a menos que el Señor nos vuelva a buscar antes. Nunca, nunca, nunca lleguen a confiar tanto en la capacidad de sus pastores que dejen de orar por ellos. Porque vuestros pastores nada son. Dice el apóstol Pablo, si alguna competencia tenemos en nuestro ministerio, esa competencia viene de Dios. Y me llama la atención ver a un hombre como Pablo, rogando en casi todas sus epístolas, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Hermanos, por favor, oren por nosotros. Oren por nosotros. Da gozo a los pastores saber que su iglesia los está sosteniendo en oración. En tercer lugar, negarse a escuchar chismes en contra de los pastores y, por supuesto, traspasarlo a otros. El apóstol Pablo sabía que estar en el liderazgo era un riesgo. Y por eso dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación. A no ser que hayan 2 o 3 testigos. Es muy fácil chismear contra un líder de la iglesia. Y mis hermanos, querrámoslo o no, al hacerlo, estamos haciéndole un gran favor al diablo. Porque estamos levantando una pared entre la persona que escucha el chisme y el pastor. Y de alguna manera, el ministerio pastoral de ese hombre, su predicación se va a ver minada en el corazón de ese hermano que ha oído un chisme, un rumor, que no ha sido confirmado en boca de 2 o 3 testigos. En cuarto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia asumen responsabilidades de servicio.
Las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia asumen responsabilidades de servicio. Y una de las mejores definiciones que he encontrado del servicio es esta. Servir es dar de sí mismo su energía, su tiempo, sus dones para algo aparte de usted mismo. Voy a repetirlo otra vez. Servir es dar de sí mismo tu energía, tu tiempo, tus dones para algo aparte de ti mismo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi hermano amado, si tú eres creyente, tú tienes algún don. Seguro. Y puede ser que hasta más de uno, pero por lo menos uno. Dice Pedro aquí, cada uno, según el don que ha recibido. Él presupone que tú has recibido un don. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo dice claramente, según el don que cada uno ha recibido. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿para qué te ha dado Dios algún don o algunos dones? La razón, para beneficiar a otros. Simple y llanamente, para beneficiar a otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Ustedes se imaginan que yo diga, óyeme, yo me siento que necesito oír una prédica? Así que voy a tomar uno de mis sermones, me voy a parar en el espejo de mi cuarto y me voy a edificar a mí mismo. ¿Cómo ustedes verían eso? Pero por si acaso, tengo como 27 años en el ministerio, nunca he hecho una cosa así, espero nunca tener que hacerla. Hermanos, los dones no nos fueron dados para nuestro beneficio. Otros tienen dones de predicación que nos benefician. Aún nosotros mismos que predicamos. Pero los dones nos fueron dados para beneficio de otros. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, nosotros somos miembros del cuerpo, miembros los unos de los otros, y los dones que tú tienes, yo los necesito. Así como los dones que tengo yo, tú los necesitas. Nos necesitamos mutuamente. Pastor, el problema es que yo no sé cuál es mi don. Bueno, déjame darte una clave aquí. Tú quieres conocer cuál es tu don, involúcrate sirviendo en la iglesia, donde quiera que haya una oportunidad que tú puedas llenar. Mira, tú puedes quedarte años orando en tu casa, pidiéndole a Dios que te revele cuál es tu don. Nunca sabrás cuál es. Ahora, yo te aseguro que si tú te involucras a servir en tu iglesia, cuando hayan oportunidades en la que puedas involucrarte, tú vas a saber cuál es tu don. Los hermanos te comenzarán a dar testimonio de eso. Los demás van a ver en qué parte del cuerpo es que tú funcionas mejor. Pero involúcrate. Si no te involucras, nunca lo vas a saber. En quinto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia dan con generosidad. Las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia dan con generosidad. Y yo sé que este suele ser un tema que genera suspicacia en algunas personas. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos la tendencia a sobreapreciar nuestras posesiones materiales. Leí un libro hace mucho tiempo atrás, haciendo un análisis de Cuba, alguien que decía, el gobierno cubano tiene que hacer lo que pueda para garantizar la inversión de los inversionistas extranjeros, porque no hay un animal más nervioso que $1 millón. La gente tiende a sobreapreciar sus posesiones materiales.
Pero en segundo lugar, la otra razón por la que este tema genera suspicacia es porque definitivamente hay muchas personas que han convertido la religión en un negocio, y en un negocio altamente lucrativo. Esa es una de las razones principales de por qué en casi 31 años de existencia que tiene esta iglesia, nunca hemos recogido ofrendas públicamente. Nunca, excepto una vez, hace más de 20 años, para darle todo lo que se recogiera ese día a una misionera que tenía cáncer. Es la única vez en toda la historia de esta iglesia. Y aclaro, no estoy en contra de las iglesias que lo hacen, no está mal que lo hagan, pero nosotros queríamos ser librados de esa acusación. Ahora, mis hermanos, lo cierto es que la Biblia manda a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y cuando lo hacemos, no solo estamos reconociendo que a final de cuentas todos nuestros bienes le pertenecen a Dios, nosotros somos simplemente sus mayordomos, sus administradores, sino que también estamos reconociendo que a final de cuentas es en Él que confiamos, no en nuestros bienes. A los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6:17, manda que no sean altivos y que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Saben cuántas personas se suicidaron cuando la Gran Depresión del 29? ¿Y saben cuántas personas se han suicidado con el descalabre bancario del 2008 y 2009? Las riquezas son inciertas. El que es millonario hoy puede no serlo mañana. ¿Y qué dice Pablo? No pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ofrendar es un acto de fe. Y es un acto de fe que Cristo mira y admira. En Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, se habla de una viuda pobre, y Cristo estaba allí mirando a las personas echando sus ofrendas. Y ahí venían los fariseos tocando trompeta para que todo el mundo supiera lo que estaban echando en la caja de las ofrendas. Y aquí estaba esta viuda pobre que dio de su sustento todo lo que tenía. ¿Y saben qué hizo Cristo? La lavó. Hoy día la llevaríamos a un psiquiatra. Pero Cristo la lavó. Mis hermanos, aquello en lo que nosotros invertimos nuestro dinero es un buen indicativo para saber qué es lo que en realidad nos apasiona. ¿Qué es lo que en realidad nos apasiona? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. En sexto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia desarrollan y mantienen relaciones significativas con la iglesia. Y cuando hablamos de relaciones significativas, nos referimos al cumplimiento de todos los deberes unos con otros que encontramos en el Nuevo Testamento. Y que mencionamos en un sermón anterior. Orad unos por otros, servid unos a otros, amonestaos unos a otros, alentaos unos a otros, preferíos unos a otros, etcétera, etcétera. En palabras más sencillas, nos estamos refiriendo a la experiencia de la verdadera comunión cristiana con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es comunión? Compartir lo que tenemos en común, espiritualmente hablando. ¿Y qué tenemos en común? A Dios y su palabra. Eso es comunión. De paso, hermanos, es lícito tener amigos en la iglesia. Hay personas que desde que ven a alguien siendo amigo de otro, grupismo. No, eso no es grupismo. Cristo no tenía grupitos, pero Cristo era más amigo de Juan, de Pedro y de Santiago que de los demás apóstoles. Se puede tener amigos en la iglesia, es saludable tener amigos en la iglesia. Ahora, mis hermanos, la comunión debe extenderse lo más posible hacia la membresía de toda la iglesia.
Mi deber es unos con otros, no es solo con mi grupo, no es solo con mis amigos, es con los hermanos de la iglesia. Y aquí Joshua Harris da un consejo muy pertinente. Dice él, al extenderse hacia los demás, no se limite solo a las personas que se parecen a usted. La belleza de la iglesia local es la oportunidad que tenemos de acercarnos a personas con culturas y trayectorias diferentes por completo. Así que si es usted soltero, desarrolla amistad con matrimonios y familias. Si es una persona mayor, busque la oportunidad de hacer amistad con personas más jóvenes. Y viceversa. No permita que la edad, la raza o ningún otro factor lo distancien de los demás hermanos y hermanas en Cristo. Y finalmente, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia expresan su pasión. ¿Se han dado cuenta que la gente apasionada le gusta hablar de lo que le apasiona? Es imposible tener una pasión y no hablar de eso. Si es pasión por el tenis, mire, usted puede acercarse a dos personas apasionadas con el tenis y seguramente van a estar hablando de Wimbledon y de la victoria de Federer, porque les gusta, les apasiona eso. Nosotros hablamos de lo que nos apasiona. Bueno, las personas apasionadamente comprometidas con la iglesia quieren que otros experimenten esa misma pasión. Una persona apasionada con su iglesia va a buscar a los que están fuera, a los que no conocen al Señor, a los que no saben cuán glorioso es ser cristiano, para ayudarlos y para convencerlos, para que vengan ellos también a disfrutar de la vida en abundancia que Cristo vino a traer. Pero de la misma manera, una persona apasionada con su iglesia va a buscar también a aquellos creyentes que se mantienen a distancia y van a tratar de moverlos a tener una perspectiva nueva de la iglesia que los lleve a comprometerse apasionadamente con ella como ellos lo están. Un individuo comprometido apasionadamente con la iglesia no desanima a los demás con respecto a la iglesia. Hay personas que son expertos en desanimar a los creyentes con respecto a la iglesia. Son expertos. Usted habla con ellos 10 minutos y ya cree que el mundo se está cayendo. No, mis amados hermanos. Una persona apasionadamente comprometida con la iglesia contagia a los demás con el deseo de involucrarse en la iglesia y de ser parte de la solución de sus problemas. Y ahora yo pregunto a los creyentes que están aquí hoy. Mi hermano, con sinceridad y honestidad, ¿a cuál de estos dos grupos perteneces tú? ¿A los que están coqueteando con la iglesia? ¿O a los que están apasionadamente comprometidos con ella? ¿A qué grupo perteneces tú? Mira, mi hermano, la iglesia es uno de los instrumentos primordiales que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento en gracia. Y es el principal testimonio que Dios tiene en el mundo. La iglesia, sí, cada creyente debe dar testimonio individualmente. Pero a final de cuentas, el mundo conocerá que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros. Padre, yo te ruego que ellos sean uno como yo, oh Padre, en ti y tú en mí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi hermano, si te mantienes distante de la iglesia, te estás haciendo un daño enorme a ti mismo. Le estás haciendo un daño al pueblo de Dios por tu pasividad. Y estás debilitando el testimonio del Evangelio en el mundo. Todo eso por mantenerte distante de la iglesia.
He orado mucho al Señor en esta semana que use poderosamente este mensaje para despertar a unos y para animar a otros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.